Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero darles la bienvenida a un nuevo punto COVID de día martes. Además, quiero agradecer a las personas que nos acompañan tanto martes como viernes para informarse sobre los temas más importantes de la pandemia. Bueno, esta semana cumplimos 4 meses en el gobierno y es bueno mirar algunos elementos importantes en estos 4 meses. Yo creo que de las cosas más lamentables son los fallecimientos de las personas. Y en virtud de aquello, ¿cierto? También señalar que las personas que han fallecido lamentablemente corresponden a personas que representan la población más vulnerable, más frágil. Son aquellos mayores de 65 y en particular los mayores de 80 y aquellas personas que tienen comorbilidades. Y en eso me quiero detener. Quiero que miremos juntos y juntas lo que está pasando en relación a la letalidad en nuestro país. Nosotros siempre hemos monitoreado la pandemia, es parte de lo que el sistema sanitario chileno tiene como gran ventaja, su capacidad no solo de vigilar, de monitorear y de evaluar. Y lo que podríamos decir es que la tasa de letalidad para COVID-19 en la pandemia, en general, ha sido una tasa de letalidad que comienza en el periodo antes de la vacuna, ¿cierto? En niveles muy altos y va descendiendo de forma consistente e importante, sobre todo posterior a la vacunación contra el SARS-CoV-2. En la pandemia en general tuvimos una letalidad que da, y cuando hablo de letalidad lo que hablamos no es solo del número de casos, sino que la relación de fallecidos en relación al número de personas que han contraído el COVID-19. Es así como, si miramos la letalidad, que es esta relación, en Chile tenemos una letalidad de 1,1 a 1,15. Pero si uno mira por brote, y comparando los brotes que han ocurrido el año 2022, que tienen ambos la coincidencia en que tenemos vacunas, podemos ver que el brote en marzo, saliendo del primer brote de enero, febrero, marzo de este año, la letalidad era de 0,56. La letalidad de toda la pandemia, 1,1, 1,15. Marzo 2022, 0,56. Y actualmente la letalidad es 0,27. La forma de mirar estos datos no es mirarlos diariamente, ni mirar solo los números, es mirar las tasas y mirarlas desde una ventana temporal mayor. Cuando hablamos de esto y señalamos que la letalidad ha descendido, tenemos que hacer una alerta. No queremos autocomplacencia, lo que queremos es reflexión. Y reflexión porque siguen falleciendo personas. Y por tanto la invitación es a vacunarnos. Además, lo que ha ido ocurriendo es que comienzan a aparecer otras variantes, y en nuestro país en particular, este último tiempo, las variantes de Omicron BA4 o BA5 están ya circulando y circulando en todo el territorio nacional. No sabemos cómo se van a comportar definitivamente estas nuevas variantes. Y es así como lo que hemos aprendido también en estos meses y por cierto en estos años de pandemia, es que la única certeza que tenemos con la pandemia es que hay que vacunarse, que eso protege, que hay que usar mascarilla y que además hay que, ojalá, tener espacios con mayor circulación de aire. Es así como en el tema de las personas fallecidas, ¿cierto? Además de mirar el nivel de letalidad global de la pandemia y, por cierto, mirar los brotes, también nosotros queremos mirar algunos de los elementos importantes. Al principio de la pandemia, ¿cierto? El número de casos
estaba muy cercano al número de fallecidos. Había una relación estrecha entre el número de casos, acordémonos, año 2020, y el número de fallecidos. Y entonces, si lo miramos en el gráfico que aparece en pantalla, vemos que la línea roja, ¿cierto?, que tiene que ver con la circulación viral, se acerca, ¿cierto?, y hace el mismo movimiento que la línea azul, que es la letalidad. Pero si miramos el 2022, que es al final del gráfico, vemos que el número de casos, que es muy alto, como ocurrió en enero, febrero y marzo, ¿cierto?, se disocia del número de fallecidos. Y si miramos el último pedazo de la curva, nos damos cuenta que la línea roja de fallecidos, que tiene una tasa de 0,27 versus la tasa de 0,56 de marzo, sigue siendo muy disociada de la letalidad. Nuevamente, no queremos autocomplacencia ni sentirnos que ganamos la batalla. Lo que sí queremos decir es que estos datos hablan de la importancia de la vacunación y de los cuidados que se han instalado. Pero también debemos tener la mirada preventiva y también advertir, por ejemplo, en que los adultos mayores de 20 a 44 años representan el 50% de los que no se han vacunado y que no deben creer que por esa circunstancia de que no tienen comorbilidades no van a tener la enfermedad y, por cierto, contagiar a personas que pueden enfermar gravemente. Pero también tenemos que advertir que hay zonas de Chile en que el número de casos sigue aumentando, y ese es el norte de Chile. Tarapacá, Antofagasta, en que el aumento de los casos ha sido sostenido. Entonces, así como no hay una mirada uniforme y tampoco podemos bajar la guardia, la pandemia continúa. Lo que hemos aprendido es a cuidarnos. La vacunación es relevante y la cuarta dosis es relevante y, por tanto, la invitación es a seguir haciendo y tomando estas medidas. Bueno, también queremos hablar y dar algunos elementos con respecto a la circulación viral en general. Quiero decirles que sigue siendo importante la circulación del virus respiratorio sincicial desde los casos positivos a virus circulante invernales, representa el 45% del total de los casos, que le sigue el metaneumovirus con el 19% y posteriormente la influenza A con un 15% de presencia, el 8% el SARS-CoV-2 y un 3,9% el adenovirus. Debemos decir que estos datos se encuentran disponibles, por cierto, en las páginas web de nuestro ministerio. Quiero invitar al subsecretario de redes asistenciales para que nos dé el balance de la red de atención de salud nacional. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, ministra. En cuanto a nuestro balance de la red de atención a nivel nacional, para este martes 12 de julio queremos informar que tenemos una ocupación de camas UCI pediátricas de un 88%, mientras que la ocupación de camas UTI de tratamientos intensivos infantiles o pediátricas es de un 79%, levemente menor que en días previos. Además, hemos incrementado las unidades de pacientes críticos pediátricos. Este es un dato muy importante porque desde fines de marzo contábamos con 291 camas disponibles y luego de un esfuerzo importante de toda la red asistencial, en particular de las y los trabajadores de la salud, hemos logrado aumentar a 682 unidades en hospitales públicos, lo que ha permitido disponibilizar camas pediátricas durante este invierno en todo paciente que lo requiera. Es decir, desde esa fecha hasta ahora hemos más que duplicado el número de camas de pacientes críticos pediátricos. Por eso queremos reconocer realmente el esfuerzo de las y los trabajadores de la salud a lo largo de todo el país y agradecer su trascendental labor durante esta campaña de invierno. Respecto a las atenciones de urgencia de causas respiratorias, podemos evidenciar que en los últimos días hemos tenido una disminución también en las atenciones de urgencia.
Si bien para la semana epidemiológica número 25, hace un par de semanas atrás, tuvimos un total de más de 116.000 atenciones de urgencia por estas enfermedades respiratorias, las consultas estas últimas semanas han llegado a 68.000 atenciones aproximadamente, lo que para la semana epidemiológica número 27, lo que significa una disminución de alrededor de un 40% según lo informado por el Departamento de Estadística e Información de Salud, el DEIS. Si estas cifras las desglosamos en rasgos etarios, podemos informar que el grupo de menores de un año se produjeron en la semana epidemiológica número 25 un total de aproximadamente unos 8.000 atenciones de urgencia por causa respiratoria. Y para la semana epidemiológica número 27 disminuyeron a aproximadamente 4.700, también una reducción del 40% aproximadamente. Sin embargo, queremos reiterar el llamado a mantener las distintas capas de protección, en especial durante esta semana, que se pronostican temperaturas muy bajas, el uso correcto de mascarillas, evitar aglomeraciones y espacios no ventilados, mantenerse al día en la vacunación contra la influenza o el COVID-19 son medidas que nos van a permitir evitar contagio de enfermedades respiratorias invernales y del COVID-19. Con respecto a la población general o adulta, el día de hoy tenemos aproximadamente 2.003 camas de UCI habilitadas y 1.764 camas ocupadas, lo que arroja un 88% de ocupación de camas UCI a nivel nacional. Al día de hoy contamos con 239 camas críticas de adulto disponibles para cualquier enfermo o persona que lo requiera. Respecto a las atenciones e ingresos hospitalarios, hemos observado una disminución discreta en las cifras de hospitalizaciones. Esto significa que si bien las consultas por causas respiratorias han ido en disminución, esto aún no se ve drásticamente reflejado en la ocupación de camas y hospitalizaciones. Y es por eso que es de vital importancia no bajar la guardia, seguir poniéndonos al día con nuestras vacunas y así como seguir manteniendo las otras capas de protección contra el COVID-19, como el uso adecuado de la mascarilla, la ventilación de espacio, la distancia física y el lavado de manos, que seguirán contribuyendo a reducir el riesgo de contagio y enfermar gravemente o fallecer. Respecto a la campaña de vacunación, nuestro programa de vacunación continúa en proceso y como pueden ver en pantalla, los calendarios para esta semana llaman a vacunarse contra el COVID-19 a todas las personas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el día 20 de febrero y su segunda dosis o dosis única hasta el 20 de marzo. Es importante recordar que la vacunación es un derecho y que como sistema de salud estamos constantemente trabajando para poder garantizar transversalmente, reforzando horarios y puntos de vacunación a lo largo y ancho del país. Les invitamos a ejercer su derecho de recibir esta vacunación contra el COVID-19 o contra la influenza, así como también de todas las vacunas que están incluidas en nuestro Plan Nacional de Vacunación. Todas son seguras, todas tienen evidencia robusta y suficiente, todas han recibido autorización por parte de nuestro instituto técnico, el Instituto de Salud Pública, y también tienen certificación a nivel internacional. Gracias a la vacunación hemos podido atacar y erradicar diversas enfermedades y hoy que tenemos una acumulación de virus respiratorios mayor que otros años, es todavía más importante vacunarse contra la influenza y el COVID-19 y así mantener nuestra inmunidad al día. Les queremos recordar que ante cualquier duda pueden recurrir a la plataforma de asistencia telefónica Salud Responde, donde profesionales de la salud podrán orientarles y dar toda la información que se requiera en ese instante. El número de teléfono de Salud Responde es el 600-360-7777. Para finalizar, vamos a revisar un video con las comunas que cambiarán de fase este jueves 14 de julio a las 5 de la mañana. Desde este jueves 14 de julio, las siguientes comunas cambiarán de fase. En la región de Atacama retroceden a medio impacto sanitario Chañaral y Diego de Almagro. En el Biobío pasan a medio impacto sanitario Los Ángeles, Antuco, Cabrero, Laja, Mulchen, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tucapel, Yumbel y Alto Biobío. En la región de Aysén pasa a medio impacto sanitario Chile Chico. Así, son 17 las comunas que van a retroceder y pasarán de bajo impacto sanitario a medio impacto sanitario este jueves 14 de julio a las 5 de la mañana.
Bueno, con esto damos por terminado el punto COVID de este día martes y damos paso a las preguntas de la prensa. Buenas tardes, Catalina Zapata de Canal 13 por acá. Yo quería hacerle una pregunta a la ministra. Hola, ministra. Hola. Bueno, preguntarle acerca del número de fallecidos de casos por coronavirus. Si efectivamente aumentó el número de casos, de fallecidos, por casos de coronavirus, y si es que es así, ¿a qué se debe? Si fue por la última ola de casos de Omicron y o a la baja de vacunación de la dosis de refuerzo. Bueno, primero señalar que la tasa de letalidad de COVID-19 en este brote que tenemos ahora tiene una tasa muy baja, es la tasa más baja que hemos tenido de letalidad en todos los brotes y en toda la pandemia, que es de 0,27. Por tanto, no existe eso que se está señalando. Lo que sí ocurre, y yo quiero ser bien, es que no se pueden hacer análisis diarios, no se pueden hacer análisis solo con el número de casos, sino que además se tienen que sacar las tasas. Yo creo que cuando uno mira en una ventana epidemiológica un poco más amplia, como es un brote o un segmento de tiempo mayor, da cuenta de estas tasas que son efectivamente tasas de letalidad por debajo de las que hemos tenido. Lo que no quiere decir es que para nosotros cada fallecido es importante y que lo que tenemos que seguir haciendo por lo demás es seguir previniendo y llegando a tiempo con las medidas necesarias para que sobre todo la población de riesgo, ¿cierto?, no contraiga la enfermedad. Entonces, ministra, ¿no hubo un aumento de fallecidos por casos de coronavirus este último mes? Lo que ocurre en estas situaciones es que cuando hay un aumento de casos, y lo podemos ver en cualquiera de los brotes, pueden ocurrir que en segmentos de ese brote aparezca un número de casos, pero que mirando la letalidad del periodo, la letalidad se mantiene. Yo creo que análisis así de tan corto aliento no son análisis epidemiológicos que permiten hacer buenas conclusiones. Yo invito a hacer análisis epidemiológicos con ventanas temporales adecuadas. Perfecto, ministra. Muchas gracias. Buenas tardes, ministra, subsecretario. Hola. Fernanda Letuz de Radio Bio Bio. Mi pregunta es para el subsecretario. Respecto al tema de la disminución de hospitalización UCI pediátrica que comentaba, porque me quedó un poco en la duda en términos de que se dice que vamos a una baja, una lenta baja, pero la semana pasada se habló de que la cifra de ocupación de UCI pediátrica era de un 84% y hoy es de un 88%. Esta es una baja que se da de manera irregular, o sea, hay momentos que va al alza y a eso se refieren. Bueno, así es. Es importante ver que nosotros cuando comunicamos son los cortes que se hacen en algún momento, entonces es probable que hayan variaciones de día a día e incluso durante el mismo día en la ocupación de las camas de intensivo. Sin embargo, cuando vemos el promedio de ocupación de las semanas anteriores, hoy día hemos visto una leve disminución, que todavía es muy incipiente y todavía tenemos datos de una alta ocupación, o sea, un 88, 89%. En este sentido es importante recalcar que si bien donde más hemos notado una disminución han sido las consultas de urgencia, esperamos que las próximas semanas esta disminución siga incrementándose levemente durante el periodo de receso escolar. Sin embargo, es importante recalcarle a la ciudadanía, a los padres, madres, que utilicen este tiempo de receso escolar con mucha responsabilidad, evitando lugares con aglomeraciones, sin distanciamiento físico o sin el uso de mascarillas, porque esto claramente aumenta el riesgo de infección en niños y niñas, que hoy día son los que han sido más afectados producto, digamos, de la circulación de virus invernales. Buenas tardes, ministra y subsecretario. Aquí Ignacia Canales, de La Tercera. Tengo la siguiente pregunta. ¿Cuál es su versión de la salida de la doctora Cecilia González del ministerio? ¿Y cuándo llegó María Paz Bertoglia al ministerio y en calidad de qué? O sea, ¿a qué cargo? Antes de asumir, porque entiendo que la doctora terminó su jefatura el 30 de junio. Bueno, primero decir que la doctora Cecilia González,
En lo personal y como ministra tengo la mejor opinión de ella en lo profesional y en lo humano. Ambas somos pediatras y en la vida nos hemos encontrado en varias ocasiones trabajando juntas. Así que desde acá quiero decirle que le agradecemos muchísimo y tenemos la oportunidad seguramente de seguirnos encontrando. Con respecto a lo que tiene que ver con la salida de la doctora González, ella, en un proceso natural que tiene el Ministerio de Salud y los trabajadores de la salud, ella solicitó el retiro, con incentivo al retiro. Eso lo solicitó en noviembre del año pasado y eso tiene una cierta dinámica en fechas que hace, como tú bien señalabas, que antes del 1 de julio debía hacerse efectivo ese retiro. Ella generosamente, como otros trabajadores de la salud, pospuso también sus vacaciones, en fin, por tanto, ella hizo uso de sus vacaciones y, por cierto, de esta modalidad de retiro que para los trabajadores de la salud se tiene disponible. La doctora Bertoglia, ella llega al Ministerio de Salud en calidad de honorario porque la doctora Cecilia González hasta el 30 de junio era la jefa de departamento y además una jefa de departamento que nos acompañó un muy largo tiempo en el Ministerio de Salud desde el año 2012. Así que la doctora Bertoglia llega como un profesional a honorario y posteriormente de la salida de la doctora González es que la doctora Bertoglia pasa a ser la persona que lidera el departamento de vacunas. Así que lo que me encantaría es señalar que así como la doctora González, otros trabajadores de la salud han hecho esta generosidad de acompañarnos hasta el último día para brindar la mejor atención. Muchísimas gracias y con esto cerramos el punto COVID de hoy.